quieren venir a su presencia a alabarle? Y estaba recordando, cuando estaba meditando sobre la palabra de Dios, eh, lo increíble que fue la vida de Ruth y Noemí, y cómo fue la vida de Rab. Si nos ponemos a pensar, fueron dos mujeres que no eran del pueblo de Dios, pero tomaron una determinación de seguir a Dios, de escoger ese camino, aun cuando las situaciones eran tan difíciles porque eh, eh, Ruth, por ejemplo, había perdido a su esposo, Noemí perdió todo, su esposo, su hijo, su casa, estaban totalmente desamparados, pero tomaron la decisión de volver a su tierra, y la decisión de Ruth bendijo realmente su vida. Qué importante es la decisión que tomamos. Qué importante que esa decisión tenga que ver con la palabra de Dios, con lo que Dios nos dice, porque traemos bendición a nuestras vidas. Es increíble. Igual que Rab. Rab era una mujer sabia que pudo ver que esos espías estaban allí, eran del pueblo de Israel, y que su Dios era poderoso. Y escogió ampararlos, guardarlos, y, y Dios se manifestó a ella, salvó no solo a Rab, sino su casa, su familia, las cosas que Dios hace, ¿no? Y que tiene que ver con una decisión nuestra, la decisión de creerle a Dios, de caminar en su palabra, porque nosotros tenemos la palabra de Dios y las promesas de Dios. Y qué importante es que nos movamos de acuerdo a su palabra. Y es así como obtenemos la victoria. Yo doy gracias a Dios por esta oportunidad de poder hablar eh, de su palabra, y que seas tú, Señor, Espíritu Santo, que seas tú hablando por mi boca y trayendo luz, Señor. Hoy, amén. Hoy vamos a hablar de María, de lo que Dios dice de María en la palabra. Y bueno, como primer capítulo voy a poner a Isaías 7:14. Aquí podemos ver cómo el nacimiento de Jesús fue un hecho milagroso. Y dice: el Señor mismo os hará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aquí podemos ver cómo ya las profecías del nacimiento virginal de Jesús estaba, por eso ellos esperaban al Mesías. Acá en Lucas, vamos a leer Lucas capítulo 1, 28, donde Dios describió a María, la madre de Jesús, como muy favorecida. La palabra muy favorecida significa mucha gracia. María recibió de Dios la gracia, que gracia significa un favor inmerecido. La gracia es una bendición realmente. María necesitaba de esa gracia como la necesitamos todos, pero ella sabía que necesitaba esa gracia para ser salva también. En Romanos 3, 23 y 24 nos dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecamos. No hay justo ni siquiera uno. O sea que la misma María lo entendió cuando declaró en Lucas 46, 47 y 48: y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y vamos a leer Lucas 1, 46
Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. He aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones. María reconoció acá que ella necesitaba, como todos nosotros, un Salvador. Sabía que sin Cristo estábamos todos perdidos. La Biblia nunca dice que María fue una mujer diferente. Nunca dice la Biblia que era una persona distinta a los demás. Era un ser normal, como cualquiera de nosotras, que Dios eligió para usarla de una forma extraordinaria. Y podemos ir a Eclesiastés 7:20, donde dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y esto habla de todos, aún de María. Somos pecadores y todos necesitamos de Cristo para ser salvos. Y esto es importante recalcarlo porque sin Cristo no hay salvación. María fue un instrumento que Dios usó. Dios necesitaba a una virgen y necesitaba un vientre para que Cristo venga a la tierra. Pero es simplemente el instrumento que Dios usó. Porque si no hacemos la muerte y el sacrificio de Cristo en vano. En Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La Biblia nunca sugiere que el nacimiento de María sea otra cosa que no sea un nacimiento normal. En Primera de Juan 1:8 nos dice que el hombre sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados. María era virgen cuando dio a luz a Jesús. Y vamos a leer ahora Lucas 1, Lucas 1, 34, Lucas 1, 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto, Señor? Pues no conozco varón. Respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí podemos ver cómo Dios eligió a María para traer a nuestro Salvador. No era que María era algo especial o distinto, sino que el poder del Altísimo vino sobre ella, por lo cual el ser que nacería sería llamado Hijo de Dios, así lo dice su palabra, ¿no? Ahora podemos ir a San Lucas 1, 26 hasta el 35, que aquí podemos ver realmente cómo acontecieron las cosas. El sexto mes del ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Y será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor
Dios le dará el trono de David, su padre. Gloria a Dios. Entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Aleluya. Gloria a Dios. María era virgen cuando dio a luz a Jesús. Pero luego María se juntó con su esposo. La idea de la virginidad perpetua de María no es bíblica. Eso es lo que tenemos que entender. En Mateo 1, 18 hasta el 25, nos habla Mateo, si alguien lo encuentra antes que yo, Mateo 1, El, 18 al 25. el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, el que traducido es Dios con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Amén. Amén. Bueno, aquí claramente nos está indicando que María y José estuvieron juntos hasta el nacimiento de Jesucristo. Pero una vez que Jesús nació, la palabra indica que José y María tuvieron relaciones sexuales normales, como cualquier matrimonio. Después de un tiempo, José y María tuvieron más hijos. Y podemos leer Mateo 13, del 55 al 56. El que lo encuentre primero. Del 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su propia casa. Porque los hermanos de Jesús y sus hermanas no creían. Jesús tuvo también medias hermanas, pero no se mencionan ni se sabe cuántas son. La realidad es que Dios bendijo a María, dándole muchos hijos, y sabemos que en esa cultura era bien visto y aceptado como una indicación clara de la bendición de Dios sobre una mujer que tuviera muchos hijos. Y en ese sentido,
María fue bendecida grandemente, ya que ella tuvo varios hijos e hijas. Ahora vamos a ir a Lucas 11:27. Once veintisiete. Sí. Dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bendito seas. O sea, acá está diciendo Jesús que más bienaventurado, ¿cuál fue la respuesta? Más bienaventurado es el que hace la voluntad de Dios Amén. y la guarda. Amén. Y guarda su palabra. Esa fue la respuesta. Antes, bienaventurados los que hallen la palabra de Dios. Aquí podemos ver que Dios le daba prioridad al plan de Dios para su vida. Y que era más importante la palabra de Dios y el obedecerla que cualquier otra cosa. Lamentablemente muchas personas creen que María era corredentora con Cristo y nada más lejos de la realidad. María no puede salvar a nadie, María no puede bendecir a nadie, María no ha hecho milagros, y eso es lo que debemos de tener claro, porque la palabra de Dios en ninguna parte nos dice que María tiene poder o que María fue escogida por Dios para hacer algo, algún milagro. Solo en Cristo hay redención y perdón de pecados. En Lucas 1:28, para Jesús la obediencia a la palabra de Dios era más importante que ser la mujer que dio a luz al Salvador. Y eso es lo que debemos de tener en cuenta. En ninguna parte de las Escrituras se alaba o se adora a María. No, no lo hizo Jesús y ninguna persona. En Lucas 1, desde el 39 en adelante, Lucas 1, desde el 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura que llevaba en su vientre saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Aquí lo que está haciendo Elizabeth no es alabando a María, sino lo que María traía en su vientre, que era el Mesías, al Hijo de Dios. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú. El capítulo 43. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de la salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se le cumplirá lo que le fue dicho de parte de Dios. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones. Aquí María está exaltando a Dios
y dándole gracias, porque ha mirado la bajeza de su sierva, dice, para poder traer en su vientre al Salvador. María también tuvo palabras de exaltación a Dios. Engrandece mi alma al Señor. Bueno, María estaba segura de cómo podía hacer esto, ya que ella era virgen. Y esto ya lo leímos en Lucas 1, 34, 35, donde dice, María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Gloria a Dios. En Lucas 38, María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Aquí vemos también María cómo aceptó el plan de Dios para su vida. Hágase según tu voluntad, y aceptó el plan de Dios para traer a su hijo al mundo y ser ella partícipe de eso. Nosotras también deberíamos tener una fe así y seguirle confiadamente, aunque no entendamos los planes de Dios, ¿no? Si había algo en María para destacar, era su fe y su humildad. En Lucas 1, 48, 49, 50, bueno, aquí es donde exalta María a Dios y dice, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, y he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Todopoderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Al descubrir los acontecimientos del nacimiento de Jesús y la respuesta de los que escucharon el mensaje de los pastores, vamos a ir a Lucas 2:8, donde los pastores se les aparecieron ángeles para hablarles del nacimiento de Jesús, del Hijo de Dios. Lucas 2:8 hasta el 19. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria de Dios los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer todo lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaban
de lo que los pastores decían, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les ha dicho. Es maravilloso ver cómo Dios se manifestó a toda esta gente que estaba en los campos, cómo Dios se manifestó a ellos, y María dice que guardaba en su corazón todas estas cosas. Me encanta eso, que María, porque María recordaba todo y todo lo guardaba en su corazón. Yo creo que todas nosotras tenemos cosas para atesorar en nuestro corazón. Conocimiento de Dios, recursos de su obrar en nuestras vidas. Creo que todas hemos tenido respuesta de Dios en muchas oraciones, testimonio de su poder, de su gloria, de todo lo que ha hecho en cada una de nosotras, en nuestra familia, cómo Dios ha obrado, y que nosotros también en momentos de incertidumbre o de prueba podamos también atesorar esos momentos, porque son los que el Espíritu Santo va a usar para fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Cuando el ministerio de Jesús comenzó, su familia se preocupó. Quiero que vayamos a Marcos 3, 31 hasta el 35. Marcos 3, el que lo encuentre, 31. Dice, vienen después, dice, ok, ve aquí habla. Dice la madre y los hermanos de Jesús. Vienen después, dice, sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Amén. Aquí podemos ver nuevamente cómo Dios exalta a aquel que cree en Él, que hace la voluntad de Dios, y exalta a Jesucristo. María estuvo presente, y quiero comentarles que en Juan 19, 26, 27, María estuvo presente en la cruz cuando Jesús murió. Y María también estuvo con los apóstoles en Hechos 1, 14. Sin embargo, a María nunca se la nombra después del capítulo 1 de Hechos. No se habla nunca más de María. Lo que podemos entender es que como madre terrenal de Jesús, María debe ser respetada, pero no es digna de nuestra reverencia o adoración. María nos da el ejemplo dirigiendo su oración y su alabanza a Dios cuando María dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán, bienaventuradas todas las generaciones. Amén. Las características que podemos tener en cuenta sobre María es que María amaba fervientemente a Dios. María amaba a Dios. María era humilde. María tenía fe. Ella nunca dudó ni cuestionó a Dios, sino que se
aceptó la voluntad de Dios para su vida. Fue obediente. He aquí tu sierva, le dice, hágase conmigo según tu voluntad. Y había una sabiduría reflexiva en María. Meditaba y guardaba todo en su corazón. Eso es lo maravilloso de María, que podemos nosotros recordar y entender que María fue fiel en todo con Jesús. Amén. La palabra griega virgen traducida significa joven soltera, implicaba virginidad. El desposamiento se daba a temprana edad en aquella época y duraba 1 año. Estaban comprometidos como un contrato matrimonial, aunque sin relaciones sexuales. María era una persona normal, como cualquiera de nosotros, que necesitaba al Salvador como nosotras. Era una mujer que amaba a Dios y tenía fe. En eso podemos ver en todo el relato que ella aceptó el plan de Dios sin cuestionar, a pesar de que al principio no sabía lo que podía llegar a pasar con su vida, ni qué podía pasar con José, pero ella confió en Dios y se acopló a ese plan divino. Cristo necesitaba un vientre materno y eligió a María, y yo creo que María era una mujer realmente llena de Dios. Con su vida, bueno, disculpen porque me perdí acá, Dios escogió, se mantuvo y fue tentado en todo. Acá necesitamos un vientre materno. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Se mantuvo santo y este es el plan que estaba su muerte en la cruz para justificar con su vida a muchos y a todo aquel que en él crea para salvación y perdón de pecados y pasar de muerte a vida. En Romanos 5:12 podemos leer, así como por Adán el pecado entró y reinó la muerte, por Jesucristo sobreabundó la gracia y la salvación para todos aquellos que creen, porque el precio de nuestra salvación lo pagó Cristo en la cruz. Aquel que fue sin pecado se hizo pecado por nosotros y hoy reina por los siglos, por la eternidad. Aleluya. Bueno, hasta aquí llegó todo lo que tiene que ver con María. Y lo que podemos decir es que lo más importante es el sacrificio de Cristo por todos nosotros. Que María fue un medio es tal cual, pero Cristo es el que dio su vida. Y si Cristo dio su vida por nosotros, imagínense cuántas cosas Dios nos dará a través de Jesucristo, porque dice que de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. A veces tenemos muchos conflictos, con fe, con confianza, pero la realidad es que tenemos un Dios tan grande y tan poderoso, un Dios que para Él nada es imposible y Él tiene un plan hermoso para cada una de sus hijas. El problema es que a veces nosotras mismas somos el impedimento. Dios quiere hacer algo con nuestras vidas y nosotros queremos hacer nuestra voluntad. Nosotros queremos hacer lo que nosotros deseamos y no le damos lugar a Dios a que bendiga nuestras vidas
y darnos lo mejor, porque los planes de Dios para nuestras vidas son lo mejor. Nunca nosotros vamos a recibir cosas más grandes que las que Dios tiene preparada para nosotras. En Él estamos seguras. Dios nos guarda. Esto no significa que no vengan luchas o problemas o dificultades, porque creo que todas lo tenemos y que todas lo hemos tenido. A mí me pasó. Pero si hay algo de lo que debes de tener, es la seguridad de que el plan de Dios para tu vida se llevará a cabo. Y que tiene mucho que ver lo que se tarda en lo que vos rindas. Cuando vos rendís tu voluntad y decís, Señor, heme aquí, no entiendo esto, pero creo, confío de que tus planes son perfectos y son agradables para mí. Entonces es como que cuando hay esa aceptación de la voluntad de Dios y comenzás a moverte en su palabra y confiando plenamente en Dios, las cosas cambian, cambian totalmente porque cambia también nuestro hablar. Dejamos de hablar queja y dejamos de hablar problemas y comenzamos a hablar lo que Dios dice. Comenzamos a decir las promesas que Dios dice, que seremos bendecidas y seremos de bendición, que Dios multiplicará. Dios es el dueño de la plata y el oro. Dios es el dueño de todo, de todo. Dios es Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? Dice Dios. Dios lo puede todo. Es la confianza lo que debemos de tener. Es confianza en Dios, descansar en Él y movernos, porque la fe hace que nos movamos. Cuando yo estoy creyendo, estoy confiando, me muevo en fe, creyendo que Dios está conmigo, que Dios me respalda, que Dios va a bendecir lo que haga, ya sea un negocio, ya sea, a veces nos quedamos estancadas, pero no es ahí donde Dios nos quiere, no es en el estancamiento. Dios quiere que nos movemos. A veces preguntamos a Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? Pero Dios es un Dios sabio y es un Dios que da ideas y que guía a su pueblo. Si nosotros pedimos la guía del Espíritu Santo y escuchamos lo que Dios dice a través de su palabra, por eso es tan importante el escudriñar la palabra, en meditar en ella, para conocer lo que Dios quiere decirnos. Es importante el meditar en su palabra. Y Dios es fiel, hermanas. Lo más importante es el Señor Jesucristo, que nos dio todo. Y si Él entregó su vida por nosotros, ¿cuánto más nos dará? Si Dios quiere bendecir nuestras vidas. Es importante el creerle a Él, el saber que sus planes son mejores que los nuestros. A veces nos encerramos en nuestros deseos, y la realidad es que cuando Dios te da a veces los deseos de tu corazón, pero te das cuenta que eso no llena y te das cuenta que eso no te hace feliz. Lo que realmente hace feliz a una persona es tu relación con Dios, es tu dependencia de Dios. Y Dios es celoso, Dios nos ama celosamente. Él quiere que estemos con Él, Él quiere que dependamos de Él. Y Dios es fiel en bendecirnos, Él quiere bendecirnos. Él quiere bendecirnos y a veces no nos da cosas porque sabe que no son buenas, porque no estamos preparados para eso. Y eso nos damos cuenta cuando nos pasa. Y yo hablo con experiencia de cosas que Dios me ha dicho que no,
que no se daban, pero después comprendí por qué. Y es ahí donde doy gloria a Dios, porque es como que trato de hacer su voluntad en todo y buscar su guía, la guía de Dios, del Espíritu Santo. Es importante que crezcamos en Él y crecemos y conocemos a Dios a través de su palabra. A veces no vamos a escuchar una voz audible, pero Dios nos habla a través de su palabra también. Y esa palabra, aferrate a esa palabra. Dios tiene montones de promesas que nos podemos aferrar a ellas y confiar. No importa lo que ven mis ojos, porque dice que no andamos por vista, sino por fe. Es importante nuestra fe, nuestra confianza en Dios. A veces las cosas no se dan, pero vos podés proclamar su palabra. Señor, yo creo lo que me dijiste. Confío en que me vas a bendecir. Y no importa lo que mis ojos vean. Voy a creer que lo que me dijiste, eso es verdad. Y aferrarte a eso. Y vas a ver la gloria de Dios, porque es por fe. Confiemos en Dios y movámonos en Dios. Y bueno, y que Dios las bendiga. Si alguien quiere compartir algo de todo lo que se habló. ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle?